para lo que vamos a ver hoy. Durante enero y febrero estuvimos estudiando un poco acerca de qué es la iglesia y respondimos algunas de las preguntas. La Biblia es tremendo, la cantidad de cosas, el Nuevo Testamento principalmente, la cantidad de cosas que habla acerca de lo que es la iglesia. Es muy importante poder tener en claro conceptos, doctrina acerca de lo que es la iglesia, porque no entender qué es la iglesia muchas veces nos lleva a los errores que normalmente podemos cometer como creyentes. No entender que soy parte de una familia de la fe, no entender mi responsabilidad y también no entender un poco la naturaleza de la iglesia, muchas veces nos hace perder de vista un poco cuál es ahora nuestra condición en este tiempo hasta que el Señor vuelva a buscarnos. La iglesia es el entorno, no las reuniones, sino la iglesia como cuerpo de Cristo es el entorno en donde el cual Dios está trabajando en nuestras vidas, porque lo hace a través de nuestros hermanos. El Señor forma la imagen de Cristo principalmente por medio de su palabra, principalmente también por la relación con mis hermanos. Hierro con hierro se abusa, y entonces es muy importante lo que el Señor ha hecho al redimir a un pueblo suyo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Pablo continúa diciéndole de lo que leímos recién: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta ahí la lectura. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué bendición poder hacerlo así, en libertad y con la confianza del poder que tiene tu palabra para santificar a tu pueblo, para salvar al pecador. Señor, es una espada, tu palabra, que está viva. No es algo que no podamos entender. Tú nos has dado tu Espíritu Santo para poder comprenderla, y rogamos por medio de él que esto sea aplicado a nuestras vidas para que sigamos creciendo en tus caminos. Y como oraba nuestro hermano también, Padre, confiamos en tu misericordia, confiamos en el poder de tu palabra para mostrarle al pecador su condición de pecado y llevarlo a Cristo, Señor. Y eso te pedimos, Padre. Si hay corazones aquí que no te conocen, muéstrales a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. El pastor Josías Grauman, del Ministerio Hispano de la Iglesia Grace Community Church, dijo lo siguiente, y cito: Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra.
Si la palabra no es la suprema autoridad, el resto es irrelevante. Pero Cristo, por medio de su palabra, ha delegado también autoridad para que la palabra se mantenga como esa suprema autoridad. En Filipenses 1:1 Pablo saluda a los creyentes, pero saluda, y es interesante el saludo porque lo hace junto con los oficiales de la iglesia. Menciona dos oficios de la iglesia local, obispos y diáconos. A los creyentes y a los obispos y a los diáconos. Hombres que en el Nuevo Testamento se describen de maneras muy diversas. Principalmente se los menciona como ancianos, como pastores. Hombres que tienen ciertas características y que tienen la responsabilidad, como vimos hace unos domingos en Efesios, tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obediencia a Cristo, para la obediencia a su palabra. El apóstol Pablo se encargó justamente de que en cada iglesia local hubiera ese tipo de personas. Que en cada iglesia local hubiera personas que cumplieran con este encargo de mantener en alto la palabra de Dios, mantener como la suprema autoridad de la iglesia a la palabra de Dios. Y de hecho, sobre el final de su vida, le encarga tanto a Timoteo como a Tito estas cosas. Le dice, 2 de Timoteo 2:2, que también encargue a hombres fieles. Así como has visto mi ejemplo, le dice, encarga a hombres fieles, para que también enseñen a otros incluso. Y a Tito le encarga, le dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y levantes ancianos. Pongas personas que tengan en gran estima la palabra de Dios y la tengan como su suprema autoridad. Cristo gobernando la iglesia por medio de su palabra. Pero ahora estamos en esta parte que está lejana al final de la vida de Pablo. Recién está en un segundo viaje misionero Pablo. Le escribe a los tesalonicenses y la particularidad de la iglesia en Tesalónica es la circunstancia repentina que estos hermanos tuvieron, que los llevó a perder en poco tiempo la presencia, la guía del apóstol Pablo en persona. Pablo ha tenido que irse de Tesalónica, usted lo puede leer en Hechos 17, se ha tenido que ir de Tesalónica a Berea, en un viaje nocturno, secreto, porque los hermanos tuvieron que organizar eso, porque había habido bastantes problemas y serios problemas que ponían en riesgo la vida del apóstol Pablo. De hecho, otro hermano dio la cara y enfrentó consecuencias, fue preso, el hermano Jasón, lo puede leer ahí en Hechos 17. Pero aún así Pablo se preocupó, fíjese usted ahí en capítulo 3, Pablo se preocupa de que alguien vaya y le dé un informe a Pablo de cómo están los hermanos. Pablo está preocupado por esta iglesia, de saber de estos hermanos y procurar que por medio de las Escrituras la fe de estos hermanos sea confirmada y por lo tanto la conducta en el Evangelio sea correcta por medio de su palabra. Por esta razón, sobre este final de esta carta, si usted me acompaña en capítulo 5, hay un ruego de Pablo. Y dice versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Para con todos. Esto es la iglesia. Este es un ruego de andar en orden, le dice. A la luz del Evangelio les ruego que anden en orden, reconociendo que como iglesia, por un lado tienen personas, como dice ahí, que trabajan entre ellos, pero también hay ociosos, hay de poco ánimo, hay débiles. Interesante, pues estos de poco ánimo y débiles no son etiquetas. No es que fulano es de poco ánimo o fulano es débil. No, muchas veces son circunstancias por las cuales las personas pasan. No son etiquetas, son circunstancias. Hay circunstancias en donde nos da debilidad en nuestra vida. Y hay circunstancias
que nos quitan el ánimo. Los ociosos, bueno, eso sí puede ser una etiqueta, pero no son etiquetas lo otro. Las personas pueden pasar, pero dice, fíjese, versículo 23, que Dios es el que santifica por completo a los creyentes. Y todo vuestro ser, está orando Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Una iglesia está compuesta por personas de todo tipo. No podemos pensar en la uniformidad. Sí hay diversidad, y eso es así. Pero son personas que son atendidas y aconsejadas bíblicamente, animadas a crecer, animadas a perseverar en el Señor, discípulos del Señor. Y estas personas acá en Tesalónica escucharon el Evangelio, y lo leímos en capítulo 1, escucharon el Evangelio, fueron escogidas para salvación de parte de Dios, versículo 4, mostraron evidencias de una fe genuina, eran ejemplo en comportamiento, en servicio a Dios, eran un ejemplo. El Evangelio, a pesar de la persecución, a pesar de la ausencia de Pablo, no carecía de poder para sostener y edificar a estos creyentes en este lugar. Pablo les escribe a estos hermanos con el fin de exhortarlos, de animarlos, de reafirmarlos en lo que Dios ya estaba haciendo en ellos. Pablo no le está regañando a los tesalonicenses nada de lo que les está diciendo, pero quiere afirmarlos en las verdades del Evangelio. Esto parece contradictorio, ¿no? Porque uno dice, bueno, es Dios, leímos recién, el que nos santifica por completo. ¿Y por qué Pablo les escribe a estos hermanos para afirmarlos y reafirmarlos en las verdades del Evangelio? Si es Dios el que hace, en definitiva, la obra. Pero bueno, Pablo también en 1 Corintios 3:6 habla de que él plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero siempre hay personas que plantan y riegan en las iglesias. Y esto que hemos leído en capítulo 2, Pablo empieza a apelar a la memoria de los creyentes acerca de cuál fue el contexto en que les llegó el Evangelio, de qué formas ellos predicaron el Evangelio y cuál fue el comportamiento con los hermanos. Muy importante. Para seguir una idea que es que así como Dios usa personas para llevar el Evangelio a los perdidos, Dios usa personas para nutrir a los creyentes en Cristo para que maduren y la iglesia tenga orden. Esa es la idea del pasaje. Así como Dios usa personas para llevar el Evangelio a los perdidos, usa personas para nutrir a los creyentes en Cristo para que maduren, dando orden a la iglesia. La iglesia en Tesalónica, dijimos, comenzó a través de la predicación fiel del apóstol Pablo, de sus colaboradores, continuó y fue nutrida a través de un pastorado fiel que fue provisto por Pablo, que fue provisto por los misioneros, y esto les ayudó a permanecer fuertes en medio de la persecución. Y llegaron estos hermanos de Tesalónica a ser ejemplo a toda la región. Tremendo. Ejemplos de edificación de esta nueva plantación. Por eso veamos en primer lugar en qué contexto les llegó el Evangelio. Versículos 1 y 2. ¿En qué contexto les llegó el Evangelio? Como dijimos al principio, Pablo apela a la memoria, porque vosotros mismos sabéis, les dice. Y esto está apelando a la memoria de los hermanos para argumentar ahora sobre su visita. Y hay una conexión. Cuando usa la palabra ¿por qué?, está conectado con lo que anteriormente dijo en capítulo 1, versículo 8, en la segunda parte, si usted lo tiene ahí, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo ha hablado sobre cómo todos dan testimonio de estos hermanos. Y ahora les dice a ellos que conocen todo sobre Pablo y sus colaboradores. Y usa este lenguaje de manera recordatoria. Fíjese, en capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Memoria.
tengan memoria, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y acá de nuevo, porque vosotros mismos sabéis. Versículo 2, de nuevo, les dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis. Versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis. Es intencional, 6 veces incluso. Versículo 9, porque os acordáis. De nuevo, esta idea de que ustedes saben, ustedes no son ignorantes de las cosas que hemos vivido. Versículo 10, vosotros sois testigos. De nuevo, es una frase que habla de que hagan memoria de las cosas que como apóstol he vivido. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El conocimiento del ministerio del apóstol Pablo, de parte de estos hermanos, entre ellos, no venía de un informe de segunda mano. Ellos lo sabían. Ustedes lo saben. Ellos habían participado directamente del ministerio. De hecho, fue un ministerio que produjo impacto en sus vidas. Un impacto tal que podemos ver señales de una fe genuina en este capítulo 1. Eran un ejemplo. Por eso va a decir Pablo ahí en versículo 1, nuestra visita a vosotros no resultó en vano. No fue una visita intrascendente. Hay frutos. Hubo resultados. No fue una visita sin propósito. Y evidencia de esto es que a pesar de la ausencia de Pablo, la iglesia continuó fortalecida por Dios y las verdades del Evangelio. Esto es evidencia de una fe genuina, ¿se da cuenta? Que más allá de las circunstancias es una fe que se sostiene en el tiempo. Porque no son las circunstancias las que determinan la fe. Jamás en el creyente las circunstancias determinan la fe. Una fe acá, mi hermano, que no pone excusas. Estos hermanos no pusieron excusas. Bueno, no está Pablo. Bueno, entonces, esperemos que vuelva Pablo. Y vemos qué hacemos. Y vemos cómo vivimos. Y hay que... Sigamos con nuestra vida. Y esperemos que vuelva Pablo. No pusieron esa excusa. Porque Dios usa providencialmente situaciones. No porque Dios necesite conocer nuestros corazones, sino para mostrarnos realmente dónde está nuestro corazón. Y en los tesalonicenses hubo buenos resultados. Y por eso la visita del equipo misionero, dice ahí, no fue en vano. No fue en vano. Dios sostuvo a su pueblo en ese lugar, en ese contexto adverso. Pablo más adelante va a decir de qué manera tomó noticia de estos resultados en el Señor. Capítulo 3, versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, Pablo tenía muchas ganas de ver a estos hermanos. Había sido estorbado de diferentes formas. Pero acá dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Tremendo acá. Pablo está gozoso de ver que su trabajo no había sido en vano. ¿En qué contexto le llegó el Evangelio? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, la iglesia, dijimos, en Tesalónica comenzó con la predicación de Pablo, predicación fiel de Pablo. Continuó con la forma de nutrirse, que era a través de la palabra de Dios, que esto también lo proveyó Pablo a la iglesia. Y en medio de problemas, vemos, versículo 2, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, esto es Hechos 16. Si usted lee Hechos 16, 17 y 18, va a encontrar que Pablo fue perseguido, ultrajado, puesto a prueba. Como sabéis, les dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios
en medio de gran oposición. Pablo tenía todas las excusas para decir, no, hermanos, no puedo porque hay oposición acá, allá, las circunstancias son súper difíciles. No, Pablo no puso excusas, los tesalonicenses no pusieron excusas para seguir creciendo. Juan Calvino comenta sobre el versículo 2, sabemos que las mentes de los hombres se debilitan. Es más, se destruyen por la vergüenza o el agravio y por las persecuciones. Era por tanto evidencia de la obra divina que Pablo, tras haber sufrido maldades de distintos tipos y agravios, actuara como si estuviera en perfecto estado, sin mostrar duda alguna, tratando de que los habitantes de Tesalónica, de esta ciudad grande y opulenta, se sometieran a Cristo. Fin de la cita. Hoy cualquier cosa secundaria, terciaria, sin importancia, que dicho sea de paso se resuelve muchas veces mal en las iglesias, es motivo para que una persona deje una iglesia y vaya a otra, y vaya a otra, y vaya a otra, y se pase la vida a veces yendo de acá para allá, autoengañándose muchas veces de que quizá no sea creyente y piensa que sí lo es, y no mostrando evidencias de que el Evangelio ha transformado su vida, como pasaba con estos hermanos de acá de Tesalónica. Esto no fue así acá, porque los tesalonicenses no participaban solamente de reuniones, sus vidas habían sido transformadas y sus vidas eran ejemplo en toda esa región. Y Pablo lo sabía, y ellos sabían también acerca de cómo Pablo se había manejado. En segundo lugar, ¿de qué manera les predicaron el Evangelio? Porque acá está la clave. El hecho de que el Evangelio haya actuado con poder en la vida de estos hermanos es que evidentemente hubo algo en la vida del apóstol y en la vida de estos hermanos misioneros que sirvió, fue como un puente para que el Evangelio le llegara a estos hermanos. En primer lugar, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. En primer lugar, entonces, vemos un comportamiento de los apóstoles en su ministerio. Acá exhortación normalmente se traduce como palabras de ánimo, pero acá exhortación es una súplica, es un pedido, es un ruego de Pablo. Ellos hablaban y vivían de manera tal que les transmitían también confianza. No era por error, no era por engaño, eran muy diferentes a los filósofos ambulantes que andaban en esta zona, en esta época, que ofrecían mitos, filosofías, estafas financieras, ofertas inmorales. Mi hermano, bueno, cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, porque eso es así como ha pasado a lo largo de la historia. Lamentablemente, algunos de los puntos más cuestionados en los ministerios evangélicos son esos, justamente. Las cuestiones de problemas de dinero, la inmoralidad, los errores doctrinales, las estafas de cualquier tipo. Esos son principalmente por las cosas que somos acusados. Seguramente algún amigo le habrá preguntado, ¿y cómo es el tema del diezmo en su iglesia? Pero acá Pablo muestra un comportamiento. Pablo sostiene la autoridad de la palabra de Dios y en segundo lugar, Pablo fue fiel en la administración de lo que Dios le había confiado, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Y habla, fíjese, en plural, no es solo Pablo, está hablando de los misioneros, posiblemente está hablando del resto de los apóstoles, se manejaron de manera fiel al mensaje. No era un mensaje inventado, no era un mensaje recibido de ideas humanas, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, sino siendo aprobados por Dios, siendo confiado el Evangelio por Dios, y eso hablan. No tienen nada que inventar. Los pastores en las iglesias, mi hermano, no tienen nada que inventar. Porque tienen que predicar la palabra de Dios, no tienen nada que inventar.
no tienen que innovar, no tienen que ser relevantes a su cultura, no tienen que ser tolerantes al oído de sus oyentes, no tienen que buscar métodos pragmáticos para entretener a la gente, ni para atraer gente. Jamás. Tienen que predicar la palabra de Dios, que es la autoridad y es el medio por el cual Cristo gobierna a su iglesia. Tienen que predicar la palabra. No tienen que buscar programas entretenidos. Tienen que hablar con claridad el mensaje que Dios les ha confiado. Porque de hecho es el único mensaje, mi hermano, que puede salvar al pecador. El mensaje del Evangelio es lo único que puede dar vida al pecador, que puede darle perdón de pecados al pecador, que puede darle herencia entre los santificados, como dice su palabra. Entonces, si usted busca el consejo de Dios para su vida y deja a un lado las Escrituras, es una buena fórmula para el desastre, ¿se da cuenta? ¿Usted quiere una fórmula para el desastre? Pida consejos, opiniones, filosofías de este mundo. Deje a un lado la palabra de Dios y va derecho al desastre. Y las iglesias lo mismo, no solo de manera personal, las iglesias que dejan a un lado las Escrituras van camino al desastre, porque Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra y Dios de esta manera escoge a hombres para que proclamen la autoridad de la palabra de Dios y no otra cosa. Y no otra cosa. Es un mensaje que la mayoría de las veces golpea nuestro orgullo. Por eso es importante el principio que rige acá el ministerio de Pablo, del cual podemos apropiarnos. Versículo 4 dice: se nos ha confiado el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, este es el principio, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No queremos agradar a los hombres. Los creyentes, como dijimos en la idea de la predicación, Dios usa personas para llevar el Evangelio a los perdidos, usa personas para nutrir a los creyentes en Cristo, para que maduren, dando orden a la iglesia. Y en esas cosas, mi hermano, somos administradores de un mensaje que no ha cambiado, una salvación que siempre tiene la iniciativa en Dios, incluyendo su proclamación. La proclamación de la palabra, la iniciativa no la tienen personas que se autoproclaman pastores, sino que Dios es el que ha tenido la iniciativa de predicar su palabra y así ordena. Desde el Antiguo Testamento usted puede ver Dios encomendando a ciertas personas que prediquen la palabra, Cristo llamando a apóstoles para que prediquen la palabra. Los apóstoles levantando, plantando iglesias y hombres para que prediquen la palabra. Y como le dice Pablo a Timoteo, para que le enseñes también a otros a que prediquen la palabra. ¿Sabe por qué? Principalmente porque el único que es inmortal y eterno es nuestro Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres, pastores, diáconos, ancianos, van muriendo. Y entonces necesitamos preparar otros hombres. Esto no termina en uno. Dios ha dado ese orden a la iglesia. Somos administradores de algo que no podemos alterar, en donde no podemos proponer métodos carnales de predicación o métodos de igle y crecimiento. No, mi hermano, porque eso es meterse en un terreno peligroso en donde uno va en contra de lo que Dios ha diseñado en su palabra. Acá dice agradar a Dios. Pablo quiere agradar a Dios y esa es la regla fundamental para el cristiano. Agradar a Dios. Esa es la regla mayormente para los que Dios ha llamado al ministerio. Por eso es contrario, fíjese, esto de agradar a Dios es contrario a complacerse a uno mismo, a agradar a los hombres o hacer las cosas para quedar bien con los demás. El punto es ser fiel a Dios, sobre todo. Esta era la obsesión de Pablo, ser fiel a Dios. En tercer lugar, y respondiendo a la pregunta de qué manera predicaron, cómo fue el proceder de Pablo y de su equipo misionero, versículos 5 y 6, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo
ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Ha escuchado la frase? Es muy común. Tengo que rendirle cuentas a Dios, no a los hombres. No, yo tengo que rendirle cuentas a Dios, no a los hombres. Bueno, algunos se camuflan detrás de esto como para sostener su autonomía, la autoridad de Dios y su palabra. Eso lo usan así. Se excusan para manejarse como quieren, para manejarse de manera carnal en su vida, en contra de toda autoridad. A veces tienen agendas ocultas y dicen, no, yo le rindo cuentas a Dios, no a los hombres. Pero no es tan así. Por eso estos versículos 5 y 6, fíjese, están relacionados directamente con lo anterior, con esto de agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Y Pablo está preocupado principalmente acá de demostrar esta conexión entre vivir en integridad, incluso delante de los hombres, y esta intervención de Dios que prueba nuestros corazones. Pablo no le dice a los tesalonicenses, obviamente, lo que quieren oír, y tampoco su ministerio estaba guiado acá, como dice ahí, por beneficios económicos. De hecho, Pablo es fiel incluso hasta cuando puede padecer o perder el apoyo de las iglesias. Si usted léalo en su casa, la segunda carta a los Corintios. Es una defensa de Pablo del ministerio ante una iglesia y ante los supuestos líderes de la iglesia, de un lugar que sostenía a Pablo. La iglesia de los Corintios sostenía a Pablo, y Pablo no tiene problema de decirle, miren, las cosas son así. Lea 2 Corintios, no lo vamos a estudiar ahora. Y llama a Dios por testigo, precioso. Esto no es un lenguaje lindo que Pablo usa acá, que lo usa a la ligera, porque lo va a repetir, fíjese, versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también. Pone a Dios por testigo. Esto es serio porque es delante de Dios. Esto es delante de Dios. Y entonces vimos el contexto en que Pablo predicó el Evangelio a estos hermanos en dificultades. Vimos cuál fue el comportamiento de Pablo y de sus colaboradores, es decir, de qué manera predicaron el Evangelio. Y ahora, en tercer lugar, veamos de qué manera el amor de Cristo se evidenció en Pablo y sus colaboradores. Versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Acá dos imágenes, la ternura de un niño y el cuidado de una nodriza. En versículo 11 también va a usar la imagen de un padre, que en aquella época las nodrizas, eran mujeres que tenían el rol de ama de crías, se les llamaba, personas que cuidaban a los niños, mujeres que se ocupaban de eso. O bien era también el rol que las mismas madres tenían como título, nodrizas. Pero por otro lado, muy interesante, porque uno lee versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, y parece que fuera toda una sola cosa. Pero la palabra tierno ahí, eipioi, es infante. O sea, fuimos como niños también. Hay dos imágenes, la de un niño tierno y la de la nodriza. Esto quiere decir que Pablo acá les está diciendo que no se impusieron, no sacaron chapa de apóstol, no abusaron de la autoridad. Incluso se los dice, podríamos haberlo hecho. No usó de mañas de adultos. A eso se refiere Pablo. De mañas de adultos, de manejos que muchas veces usted lo ve a los niños, la inocencia, ¿viste cómo se manejan? La confianza con la que se manejan. Eso está diciendo Pablo. Fuimos tiernos. Estábamos confiados porque nuestra confianza está puesta en Dios, que es testigo. Pablo trabajó con este comportamiento, opuesto obviamente a los que usan prácticas para obtener resultados según sus intereses. No fueron con pompa, no fueron con vestidos apostólicos, no fueron como... Hay un pastor muy conocido,
Benny Hinn, no sé si lo conocen. Es un personaje. No es pastor, no se preocupe. Pero se viste con unas pompas todo de blanco. Todo de blanco y muestra como una apariencia como de pureza. Pero Pablo no fue así, no fue con esa pompa, sino que fue con discreción, con el temor de Dios delante de ellos, y fue y les predicó el Evangelio. De ahí que también la imagen esta de nodriza es similar al sentido de cuidado hacia los creyentes. Quería cuidarlos. Y ahí se evidenció el amor de Cristo, en humildad, en disponibilidad. Y Pablo le dice, acuérdense de esto. ¿Por qué les dice acuérdense de esto? Porque ustedes también tienen que ser no solo testigos, sino también ejemplo a otros creyentes. Porque de hecho lo están siendo ejemplo a toda esta zona. Y el Evangelio está siendo predicado por ustedes. Y esto también se vio evidenciado acá en el afecto que tenían por estos hermanos. No fueron a Tesalónica invitados por los hermanos, no se hospedaron en un hotel lindo, no le organizaron un itinerario a Pablo. Si usted lee Hechos 17, todo lo contrario, no le pidieron que predicara un par de veces. Pablo no recibió una ofrenda y se fue y los olvidó. No, estos hermanos, Pablo y sus colaboradores se comprometieron con sus vidas, dice. Pusieron todo de ellos a disposición de la iglesia. Y fíjese acá hay versículo 8, podríamos leerlo, si usted se fija, lea la primera línea y la última, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, y al final dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Parece que dijera lo mismo, y de hecho lo está diciendo lo mismo. Tan grande es nuestro afecto, han llegado a sernos muy queridos. Y lo principal, lo del medio, es la preocupación de Pablo. Dice que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Este es el énfasis de la preocupación. Fíjese que les dice nuestras propias vidas. De nada les sirve a una persona, como dicen a veces los enamorados, ¿viste? Esos que se hacen los románticos y dicen, moriría por vos. Sí, bueno. Esto es mucho más fuerte, porque es alguien que se compromete que va a vivir para ellos. No sé quién lo dijo, me lo anoté acá, pero no sé quién lo dijo, no tengo fuentes, que posiblemente muchos lo dijeron, que morir por Cristo puede ser un proceso doloroso, pero corto. Pero muy diferente es estar dispuesto a vivir por Cristo. Y Pablo estaba dispuesto a vivir por Cristo y por lo que Cristo más ama, que es su iglesia. Pablo estaba dispuesto, estos hombres estaban dispuestos a esto por amor a la iglesia. Los tesalonicenses no solamente, como dice capítulo 1, versículo 4, eran amados por Dios, habían sido elegidos por Dios, sino que también eran amados por los ministros de Dios, por Pablo y sus colaboradores. ¿Por qué lo dice? De nuevo, ¿por qué Pablo les dice esto? Para que ellos también sigan el ejemplo. Sigan el ejemplo. Versículo 9. Porque os acordáis, de nuevo, recuerden, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Lenguaje recordatorio. ¿Cómo recordamos las cosas? ¿Cómo usted recuerda las cosas? Hay gente que se cambia el anillo de lugar del dedo para recordar algo. Porque dice, ¿por qué me cambié el anillo? Algunos tienen los papelitos esos que se pegan en todos lados y recuerdan así las cosas. Bien, los que entienden de educación, yo sé que hay varios que trabajan en educación o han sido educadores, entienden que los recuerdos visuales son más duraderos que los auditivos. Si me equivoco, después tenemos otra reunión y charlamos sobre el tema. Y que una combinación de entradas sensoriales, es decir, un recuerdo visual, auditivo, táctil, de olfato incluso, junto con la participación activa del aprendiz, del alumno, hacen al recuerdo obviamente más duradero. Es posible. Esta es la imagen a la que apela Pablo acá, a la memoria de estos hermanos.
Fíjese, versículo 9, un apóstol realizando tareas de obrero, una parábola viviente de amor y compromiso, un buen ejemplo a imitar. De hecho, se los va a repetir en 2 de Tesalonicenses, 2 páginas más adelante de su Biblia, o 3. Capítulo 3, versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis, de nuevo, lenguaje recordatorio, de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Un ejemplo a imitar. Pablo y su equipo misionero eran un ejemplo, noche y día, dice. Noche y día, obviamente son palabras que no hablan de la duración del tiempo, sino del tipo de tiempo que estaban dispuestos a sacrificar. Obviamente Pablo no tenía un trabajo de 24 horas, porque eso le hubiera imposibilitado servir a la iglesia. Pero sí habla de este amor al Señor y a los hermanos y a lo que estaban dispuestos a hacer por amor a estos hermanos. Vimos en versículo 5 de nuevo cómo Pablo, delante de todo esto, tiene a Dios por testigo. Versículo 5, tiene a Dios por testigo. Y acá de nuevo invoca como testigos a Dios y a los hermanos, a los tesalonicenses, en versículo 10. Que esto es un riesgo. Para un judío, uno podría decir, bueno, llamo a Dios por testigo y a los hermanos, y lo podría decir de la boca para afuera, pero un judío que diga esto, era alguien que realmente tenía que estar seguro de decir la verdad. Para el judío era muy importante llamar a alguien por testigo. Pero Pablo, bueno, acá ya lo ha dicho, han sido aprobados por Dios y Dios les ha confiado este ministerio de la proclamación del Evangelio. Y de alguna manera Pablo hace en estos versículos un resumen de lo que viene diciendo. Fíjese versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es un resumen. ¿Cómo fueron buenos ejemplos a seguir? Bueno, en primer lugar, de nuevo, en este andar o en este comportamiento de Pablo, que fue ejemplo de los hermanos. Ninguno podía acusar a Pablo de no ser un buen ejemplo. Lo dijimos, los hermanos eran testigos, Dios era testigo. Acá vemos a estos hombres por encima de todo reproche. No tenían forma de agarrarlo de ninguna, no podían ser acusados de nada. Eran modelos para estos discípulos que estaban evangelizando. Porque ellos también eran, si usted lo piensa, usted también es un patrón para los nuevos creyentes. Un patrón de comportamiento. Muy importante. Había hermanos trabajando, había hermanos siendo ejemplo de esta forma, personas dedicadas a la obra. Pero en segundo lugar, también su andar se traducía en este consuelo y en este ánimo para los creyentes, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. De nuevo, esta metáfora de la familia, poniendo acá la imagen del Padre. Y de nuevo, con este lenguaje de recordatorio, sabéis, tanto el judaísmo como el mundo greco-romano, e incluso en la actualidad, se espera que los padres, de manera formal o informal, den instrucciones morales a sus hijos. Es algo esperable. Y acá Pablo está usando esa imagen. Pero acá estos, como hijos espirituales, están recibiendo de Pablo el consejo que en definitiva es el consejo de nuestro Padre. ¿Se da cuenta? Y este es el orden normal. Dios delegando en hombres que den el consejo bíblico y así sucesivamente. Hijos espirituales. Y finalmente, en tercer lugar, nuestra existencia, mi hermano, como cristianos, es decir, todo lo que vivimos, se ve definido por este llamado de Dios y por la venida del reino, que es versículo 12. Es el encargo de este versículo 12. Os encargamos
que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria, para hacer justicia a este llamamiento y al reino del cual ahora somos parte por la obra de Cristo. Uno es parte del llamado y del reino de Dios solamente por la obra de Cristo. Estos hermanos deben tomar el buen ejemplo para andar dignamente. O sea, si usted ha sido llamado por Dios para salvación, usted se ha arrepentido y usted cree en el Evangelio, usted ha sido llamado para vivir una vida digna del Evangelio. Ese es el llamado. De hecho, se los va a repetir Pablo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, dice: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Cuando habla de en vosotros, está hablando sus vidas deben mostrar y glorificar al Señor. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Las lentes por las cuales ahora miramos todo es justamente este Evangelio que va a ser finalmente consumado en el regreso de nuestro Señor, su reino, su venida. Por eso es motivo por el cual uno, si pone la mirada en aquella venida que estamos esperando, eso es una motivación normal del creyente para vivir una vida digna del Evangelio. Olvidar su venida, olvidar la venida del Señor, olvidar el reino de Dios. Es motivo por el cual muchos, mi hermano, creen superficialmente en el Evangelio. Creen en un evangelio terapéutico. Creen en un evangelio preocupado por cuestiones temporales. No, bueno, a mí no me sirve este evangelio. Yo necesito algo como más sofisticado. Necesito que me hables, no sé, de problemas más cotidianos, de saber bajarlo a aguar el evangelio. Pero acá Pablo está preocupado por los asuntos eternos y por la vida de estos hermanos para que sean dignos de este evangelio. Muchos buscan satisfacción, buscan comodidad, buscan felicidad, buscan prosperidad, buscan sanidad, buscan alegría, una alegría hueca, y le escapan al compromiso. Le escapan al compromiso, le escapan a la diligencia con su palabra, le escapan a la santidad, le escapan al seguir las pisadas de nuestro Señor. Y de esa manera le escapan, obviamente, a querer ser ejemplo de otros que creen. Se encierran en su cristianismo individual y súper ocupado. ¿Se ha dado cuenta? La gente está súper ocupada en un montón de cosas. Y bueno, y el Señor, si tengo tiempo, le dedico tiempo. Pero el Señor le pide su vida. Y que su vida sea digna del llamado de su reino. Usted no puede aquietar su conciencia, mi hermano, con actividades aisladas. Porque este es el llamado de nuestro Dios. Los apóstoles acá, sus equipos misioneros, los pastores, los diáconos que fueron formando, y también muchos creyentes, como estos hermanos de acá de Tesalónica, tuvieron un patrón de comportamiento a la luz del Evangelio, que se tradujo obviamente en un andar, en un imitar a las iglesias y al Señor, en evidencias del amor de Cristo en sus vidas y en sus ministerios. Por eso dijimos que así como Dios usa personas para llevar el Evangelio a los perdidos, también Dios usa personas para nutrir a los creyentes en Cristo, para que maduren, para que haya un orden en la iglesia. Y tales personas, es decir, usted y yo, mi hermano, somos llamados por Dios para su reino y gloria, pero también a ser dignos imitadores de nuestro Señor. Y de aquellos, obviamente, que Él encomendó este glorioso mensaje para darlo a conocer. El Señor nos ha llamado a eso. Este pasaje y la idea que hemos planteado hoy son un ejemplo hermoso de discipulado del Nuevo Testamento. No un discipulado que se limita a
a un material, obviamente, a un cursito de discipulado, sino a la vida del creyente. Pablo nos ha mostrado cómo edificaron a estos creyentes, cómo debemos ser administradores fieles de lo que el Señor nos ha confiado, cómo debemos actuar con ternura y con amor, como dice ahí, como padres cuidadosos, como nodrizas, con la sencillez y la ternura incluso de un niño. Si no somos fieles a Dios, podemos llegar a ser como esas madres que aman ciegamente, o esos padres que consienten a sus hijos y que a la larga permiten que sus hijos controlen sus vidas, controlen sus casas. ¿Le ha pasado? ¿Ha visto de eso? Pero la disciplina, mi hermano, es evidencia del amor. Así que esto es un paréntesis práctico. Discipline a sus hijos, claro. No tenga temor de la disciplina. Y hijos, como dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros padres. Porque esto es lo que quiere el Señor. La disciplina es evidencia del amor. Y la iglesia en Tesalónica prosperó a pesar de la persecución. Compartieron el Evangelio con la gente a su alrededor. Su nuevo nacimiento fue basado no en opiniones o filosofías, sino en la palabra de Dios, capítulo 1. Crecieron alimentándose de la palabra de Dios, capítulo 2. Y por medio de estos buenos ejemplos de Pablo y el resto de los colaboradores, ellos también se convirtieron en buenos ejemplos a seguir. Buenos ejemplos de personas comunes dentro de la iglesia. Personas normales. Y para ir terminando, ¿usted se considera un buen ejemplo a seguir? ¿Usted se considera un buen ejemplo a seguir? ¿Por qué sí o por qué no? Si usted puede decirme, no, yo la verdad no soy un buen ejemplo a seguir porque por esto o aquello, es el Espíritu Santo dándole convicción de que hay cosas que tienen que cambiar en su vida. ¿Sabe qué? Cámbielas. A la luz del Evangelio, por favor, y por amor al Señor, cambie esas cosas que no le permiten ser buen ejemplo a seguir. Porque es el llamado que el Señor nos ha dado, a ser dignos de su llamamiento. Ahora puede decirme, bueno, sí, quizás los hermanos me puedan seguir y pueda ser el buen ejemplo en tal cosa. Siga creciendo en el Señor, porque el corazón es engañoso también y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se duerman los laureles, no se duerman. Claro, usted y yo obviamente siempre apuntamos, y usted me puede refutar esta pregunta diciéndome, buscamos que Cristo sea glorificado y que Él sea exaltado. Amén, claro que sí. Pero no puedo caer en el engaño de que mi testimonio y mi ejemplo no afectan a mis hermanos. Claro que Cristo es exaltado sobre todo. Pero acá Pablo está diciendo, hermanos, ustedes han mostrado que son dignos de este llamado. No porque se salven por sus obras, sino porque realmente las evidencias del Evangelio son reales en sus vidas. Por eso Dios usa a este tipo de personas. Si no, no podríamos decir que Dios usa personas para llevar el Evangelio a los perdidos y Dios usa personas para nutrir a los creyentes, para que maduren. No podríamos decir eso. Porque la falta de ejemplos, de buenos ejemplos, en las iglesias locales es un gran mal. ¿Se da cuenta? La falta de ejemplos, de buenos ejemplos, de ejemplos sacrificiales, de ejemplos que están dispuestos a dar su vida por el Señor y por la iglesia, es una ausente y es un gran mal para la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos. Por eso Pablo estaba preocupado. Hace poco, no voy a dar detalles, pero hace poco charlábamos con un grupo de pastores y mencionaban un caso, uno de ellos estaba muy mal, estaba muy triste y nos compartió, y les resumo, nos dijo, dentro de 2 semanas tengo que descalificar a una persona en su ministerio. Y duro porque, nos comentó un poco y el caso era el siguiente. Esta persona era diácono en su iglesia
Pero también había tenido unos serios problemas de salud, su familia, alguien de su familia había tenido problemas de salud. Y resulta que eso lo había llevado a tener algunas dificultades económicas. Y a raíz de eso él tenía unos ahorros y hablando con un contacto consiguió una flota de autos para vender. Y resulta que en la venta de esa flota de autos lo que hizo este hombre fue modificarle el kilometraje a los autos. Bueno, la cosa es que los hermanos de la iglesia se enteran y tienen que actuar con disciplina. Pero no solo eso, pues este hombre se arrepintió y reconoció el error, el pecado, y se arrepintió, sino que no solo eso, sino que con el tiempo, por contactos en común, la iglesia de nuevo se entera de que eso había manchado el testimonio de su vida y de su iglesia. Y entonces este hermano, si bien podía seguir sirviendo en su iglesia, ya no era irreprensible para el ministerio. Por eso es bueno preguntarse, ¿de qué manera estoy siendo un ejemplo digno del llamado de Dios? Y si realmente a la luz del Evangelio estoy buscando seguir creciendo en el Señor, dispuesto a dar incluso mi vida, por lo que Cristo ha hecho. La falta de ejemplos en las iglesias locales, mi hermano, es un gran mal. Es un gran mal. Y a lo largo de este pasaje y todo el Nuevo Testamento, también podemos ver que Dios ha puesto orden en su iglesia. Ha puesto un orden. Esto es algo notable, ¿no? Porque se opone al pensamiento nuestro. Un pensamiento más individualista, más acefálico. De que, bueno, no hay autoridad en la iglesia. De hecho, hay un movimiento muy normal de... Hoy por hoy se está viendo mucho, y lo mencionamos hace unos domingos, el tema de la iglesia orgánica. La iglesia orgánica es esa iglesia que no quiere autoridad, no quiere respetar lo que la Biblia dice, y mistifican todo. Pero la palabra de Dios muestra cómo Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra y guía a las personas en esto para que haya personas que mantengan la autoridad de su palabra. Bueno, un ejemplo rutinario de esto, y lo mencionamos en la reunión de hombres el martes pasado, es que usted cuando pide oración, se acerca a un hermano y le dice, hermano, ore por mí porque tengo que tomar decisiones. Bueno, ok, voy a orar por usted y por sus decisiones, pero ¿cuáles son esas decisiones? No porque sea un metiche, sino porque quizá necesita un consejo en función de esas decisiones. Pero no, ya el consejo no lo quiero. Quiero que ore por mis decisiones nomás. Pero el consejo no, prefiero abstenerme de consejo porque muchas veces eso nos confronta con la verdad de la palabra de Dios. Por eso es un ejemplo de cómo naturalmente rechazamos la autoridad de Dios y su palabra. Y obviamente escapamos muchas veces de quienes aconsejan por medio de su palabra. Pero Dios ha dado un orden. En Cristo tenemos la autoridad de su palabra. Dios ha delegado autoridad para que la autoridad de Cristo por medio de su palabra sea sostenida en la iglesia. Y por eso ha dado a la iglesia pastores, por eso apuntamos a la pluralidad de pastores como iglesia local, por eso da a la iglesia oficios de hombres que son ejemplos y que están dispuestos a dar su vida por la iglesia y por los hermanos, para guiarlos a Cristo, para guiarlos a aquel que gobierna su iglesia por medio de su palabra. Terminamos leyendo, mi hermano. A manera, Pablo de nuevo, hablándole a los efesios, y de manera muy práctica, les dice en Efesios 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué fue llamado usted? ¿A salvación? Si fue llamado a salvación, ha sido justificado delante de Dios. Pero todo aquel que ha sido justificado es santificado. Y ese también es un llamado para los creyentes, a la santidad, con toda humildad,
y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y versículo 11 dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con este fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que andan dando vueltas, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, mi hermano, está compuesta por personas que por gracia y misericordia de Dios han sido renacidas, han sido rescatadas, han sido adoptadas como hijos de Dios y ahora son parte de una familia. Y si usted es parte de esta familia universal que es la iglesia, que obviamente está representada de manera local por cada iglesia en cada lugar, bueno, la idea del pasaje, en esos lugares Dios usa personas para llevar el evangelio, pero también para nutrir a otros, para que maduren y todos crezcan, como leíamos recién, según la actividad propia de cada miembro. Pero si usted no es creyente, bueno, en primer lugar sepa que no es parte de esa familia de Dios. Yo no lo puedo engañar, no puedo decirle, no, todos somos hijos de Dios. No, no es así. La palabra de Dios dice que Dios busca a sus hijos y Dios hace nacer a sus hijos. Aunque asista a reuniones incluso, aunque asista a reuniones de una iglesia, puede que no sea parte de la iglesia del Señor. Si usted no se ha arrepentido delante del Señor, no ha reconocido su condición de pecado, si usted no ha reconocido su imposibilidad de llegar a Dios y no se ha arrepentido y usted sigue endurecido en su corazón de que usted puede llegar incluso al cielo por sus buenas obras, que no es bíblico eso, bueno, déjeme decirle que usted no es parte de la familia de Dios. Pídale a Dios misericordia. Pídale a Dios que abra sus ojos a la verdad del Evangelio. Arrepiéntase, por favor. Por favor, arrepiéntase porque usted ya no va a tener excusa. Si usted ha escuchado una vez el Evangelio, 2 veces el Evangelio, 3 veces el Evangelio, y usted sigue endurecido en su corazón, usted no va a tener excusa el día que el Señor vuelva. No va a tener excusa. Por eso, arrepiéntase. Crea en el Evangelio, crea en Cristo. Él pagó el precio que nadie puede pagar para llegar a Dios. Arrepiéntase y crea. No confíe en que, bueno, estoy asistiendo a las reuniones. Niños, no confíen en que sus padres son creyentes. No. Esto es algo que la persona tiene que reconocer delante de Dios, su pecaminosidad. Los niños, aunque vengan sus padres, yo lamento decirle que no es así, no es una cuestión de herencia, nada de eso. Pero aquellos que formamos ahora parte de la familia de la fe, mi hermano, los animo a que sigan profundizando en estas preciosas verdades que condicionan la forma, no solo la forma de vivir personal nuestra, sino también la forma en que vivimos como iglesia. No entender qué es la iglesia es muchas veces el principal error por el cual los ministerios, las iglesias, la vida de los cristianos
la relación entre los cristianos muchas veces falla, porque no lo estamos viendo a la luz del Evangelio. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a lo largo de estos 2 meses todo lo que hemos aprendido acerca de lo que es tu iglesia, Señor, y rogamos que nos ayudes a seguir profundizando en tu palabra, a afirmarnos en ella, aquellos que somos tus hijos. Padre, tú sabes nuestra necesidad de auxilio de tu parte, Señor, para seguir creciendo y para seguir moldeando nuestras vidas, seguir formando la imagen de Cristo en nosotros a fin de que seamos buenos ejemplos a seguir, Señor, porque sabemos que hay personas que van a seguir llegando, que van a seguir escuchando el Evangelio, que por tu misericordia van a nacer de nuevo. Y Padre, esos niños espirituales van a necesitar de ayuda de otros hermanos para seguir creciendo. Y así sucesivamente, Señor, tú lo has ordenado así en tu palabra. Y por eso, Padre, rogamos por favor que nos ayudes en esta tarea tan preciosa y tan grande para lo que podemos abarcar cada uno de nosotros, Señor. Por eso necesitamos tu asistencia permanente, Señor, que por medio de tu Espíritu afirmes estas verdades, Señor, que buscan exaltar por sobre todo la persona de Cristo. Señor, Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien edifica la iglesia. Pero Padre, damos muchas gracias porque también Cristo nos ha delegado esta responsabilidad de tener en alto y en alta estima tu palabra, para que la sigamos predicando, para que sigamos anunciando a Cristo, para que sigamos hasta que tú vengas anunciando la obra preciosa de Cristo que un día nos ha librado de la esclavitud del pecado y hoy podemos disfrutar de formar parte de tu familia. Y es ese mismo pedido, Señor, que lo hacemos como un ruego, de que si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, que aún está muerto espiritualmente, Señor, rogamos, dale vida, muéstrale a Cristo, muéstrale su condición caída, muéstrale su incapacidad de llegar a tu presencia. No puede, no quiere. Y por eso, Padre, clamamos por aquellos que aún no te conocen, los que hayan aquí en este lugar, pero también nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, familiares. Tú sabes, Señor, y es urgente. Esto es urgente. Y esta es la tarea que tenemos como iglesia. No solamente de predicar el Evangelio, sino también de hacer discípulos, seguidores tuyos, que te amen y te obedezcan, Señor, sobre todas las cosas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por las canciones que hemos cantado, las cosas que hemos leído en tu palabra, Señor, gracias por todo este tiempo, porque es un regalo, es un medio de gracia precioso para seguir creciendo como iglesia en este lugar y también orando por aquellos hermanos que en otros lugares siguen predicando con fidelidad, con un compromiso, dando sus vidas por esta obra preciosa a la cual tú nos has llamado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.